Ahí está. Bueno, como decíamos, vamos a retomar un poquito la idea de límites, ¿no? Cuando nosotros hablamos de límites en R2, ¿qué pasaba? Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas x, y una función, ¿sí? Y a esa función la queremos considerar en este punto y ver cuál es el límite de esta función f de x cuando un valor x cualquiera, que yo tomo sobre el eje x, se acerca al valor a, ¿sí? Si yo tomo valores más cercanos a cada vez, ¿qué le pasa a la imagen, ¿sí? De esos correspondientes valores de x? Por ejemplo, si yo tomo este valor de x, ¿qué le pasa a la imagen de ese valor? Está acá, si esto fuera un x1, ¿sí? Bueno, yo acá tengo la imagen para x1. ¿Qué pasa? Si me acerco más la imagen correspondiente, vemos que se está acercando a la imagen de A. Si me acerco a A por este otro lado, ¿sí? Tomo valores acá cada vez más cercanos, si considero la imagen, veo que, bueno, ahí se me fue volando la imagen. Veo que, por ejemplo, para este valor, la imagen la tengo acá. Pero si tomo valores más cercanos, la imagen se va acercando a lo que es la imagen de A, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver es eso. ¿Qué le pasa a la imagen a medida que yo me estoy acercando a? ¿Hacia dónde va ese valor? Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de encontrar cuando buscamos el límite cuando x tiende a. Nosotros en R2 decíamos esto. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a de la función f de x? En R2, ¿sí? En el plano, ejes x e y. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si en lugar de estar en el plano, estamos en el espacio? ¿Por qué qué pasa? Fíjense, vamos a graficar otra situación. Si nos vamos a R3, acá tengo eje X y Z, ¿sí? Si yo ahora tengo un punto, tengo que recordar que el dominio es R2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que voy a considerar un punto, al que le puedo llamar x0 y 0, y quiero ver cuál es la imagen de este punto. Yo considero este punto del dominio, ¿sí? Que tiene coordenadas x0 y 0. Bueno, pero ¿cuál es la gráfica de la función? Yo voy a pensar en una función f de xy, ¿sí? Una función z, pues una z, o algo así como una z, donde esta función z va a depender de x y de y, de los valores que tomen x e y. ¿Qué pasa? Mi superficie puede ser cualquiera, la superficie la puedo llegar a tener por acá. Entonces, el punto de la función, ese z0, en realidad lo estaríamos teniendo ahí. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a x0 y 0? En el plano, ¿qué pasaba? Yo tengo un valor A y me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha. Cuando estoy en R3, me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, o por distintos lugares a ese punto x0 y 0. Entonces, esto es lo que hace que ese cálculo del límite sea diferente. ¿Qué va a pasar? En la medida que yo me vaya acercando por diferentes lugares, puede que el valor al que me vaya acercando no sea este z0, sino que sean distintos puntos, ¿sí? Depende de por dónde me acerqué. Entonces, eso es lo que queremos precisamente poder determinar.
a cuánto se está acercando la función cuando yo me estoy acercando a un x0 y 0. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos recurrir a la definición de límite en el espacio, miren, acá la imprimí. La definición, ahí no sé si se ve bien, va de borde a borde, ¿sí? Es decir, para poder analizar el límite de una función tendríamos que completar todo esto y encontrar cuál es el caso del límite para la función que ingresemos, incluyendo fórmula, incluyendo epsilon, ¿sí? Esos valores que nos dicen qué tanto nos estamos acercando y por dónde, ¿está bien? Para ver cuál es la diferencia entre cada imagen y el valor al que nos acercamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a pretender? Bueno, y que esa diferencia sea tan chiquitita como podamos, de la misma manera que lo hacíamos en el plano. Ahora, como eso es complejo, ya la fórmula de por sí es extensa y compleja, vamos a tratar de ir por otro lado, ¿sí? Vamos a tratar de calcular lo que llamamos límites reiterados o sucesivos. Y eso lo podemos hacer, se me apareció el cartelito, mediante el cálculo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a poder hacer algunos tipos de cálculos, ¿sí? Pero la certeza con la que determinemos el límite va a depender de cuál sea la función y en qué condiciones lo estemos haciendo. En realidad la mayor certeza que vamos a tener es en los casos en los que digamos esta función no tiene límite. Porque ya el hecho de encontrar que por alguno de los caminos, por ejemplo, por uno de estos caminos, encuentro un valor diferente que el que encuentro por otro camino, ya ahí me permite decir no existe el límite. ¿Por qué? Porque acá vale lo mismo que antes. Si el límite existe, es único. ¿Está bien? Vamos a borrar y vamos a ir por el lado del cálculo. Corro mi formulita de acá. Me voy a buscar algún ejercicio. Bueno, ¿qué vamos a suponer con esto que les decía recién? Si nosotros seguimos una trayectoria, C1, ¿por qué C1? ¿Por qué le pongo C? C no es de circunferencia, sino de curva, ¿sí? Y decimos que el límite, miren cómo lo vamos a escribir, de f de x, sí. Ojo, ahora es un punto del plano XY, entonces yo tengo que nombrar dos coordenadas, no X sola como antes. Si eso tiende a un punto AB, ¿sí? Y esto me da un límite L1, ¿por qué le pongo L1? Porque estoy siguiendo una, vamos a escribirlo como más lindo. Trayectoria C1. Y el límite de la función f de xy, cuando xy se aproximan al punto AB, me da este valor, este límite L1. Y también pasa que si yo sigo otra trayectoria, por ejemplo, una trayectoria según la curva C2, y al calcular el límite, cuando xy tiende al punto AB para la misma función f de xy, y esto me da otro valor, que es L2, ¿por qué? Porque lo asocié a la curva 2, nada más que eso. ¿Qué podemos decir de esto? Que si estos dos límites no coinciden, ojo, estoy diciendo que no coinciden, ¿qué pasa? Si no coinciden, decimos que no existe el límite cuando x, y tienden al punto AB para la función f de xy. ¿Sí? Esto es lo que podemos garantizar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto de que si no coinciden? Y porque hay muchas trayectorias según las cuales nosotros podemos calcular el límite. ¿Vamos a poder analizar cada una de las trayectorias posibles? No, porque son muchísimas.
Si yo estoy en un punto ahí del plano, puedo acercarme al punto por acá, del lado de enfrente de esta línea, puedo acercarme según esta trayectoria, puedo acercarme según esta trayectoria así, siguiendo una curva, ¿sí? Puedo acercarme desde acá. Infinitas trayectorias, infinitos caminitos tengo como para llegar al punto. Entonces, no voy a poder hacer un estudio exhaustivo de todos esos infinitos caminos, pero sí, esto me permite ir por el camino contrario, decir, bueno, si yo me encuentro con que dos de ellos no coinciden, listo, puedo afirmar que el límite no existe. ¿Está bien? Ahora, si coincidieran, lo que vamos a decir es que de existir el límite tendría que tener ese valor que nos está dando. Bueno, hasta acá vamos con la idea. No sé si, a ver. Solamente hay números de documentos, están preguntando algo. Si hay una tercera trayectoria que no coincide. Si hay una tercera trayectoria Entonces, que no coincide, podemos tomarla como que es diferente, ¿sí? okay. Con que haya dos que no coinciden, ya está, ya nos alcanza Esto para es decir, suficiente. claro, tal cual. Okay. Sí, sí, sí. Perfecto. Esa es como la garantía, pasa al revés que, no sé si al revés, pasa de una manera Igual diferente que que en creo el... que a lo que iba es, puede haber dos trayectorias que sí coincidan, pero una tercera que no coincida. Exactamente, sí, 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 sí. Por eso decimos que si esto coincidiera, en el caso de existir el límite, tendría que tomar ese valor. En el caso de existir, ¿por qué en el caso de existir? Porque si de repente aparece esa tercera que vos nos decís, ya diríamos, listo, no existe. Si existiera, tendría que tener el mismo valor. Pero si ya tiene otro valor, nos rompió los esquemas, estamos acá, no existe. Bueno, vamos a ver algunas propiedades como para que esto nos permita empezar a hacer algunos cálculos. No se asusten porque yo les digo propiedades y todavía no vimos ningún caso concreto, pero son como bastante básicas y muy entendibles como para después poder avanzar. Bueno, propiedades del límite. Esto de todas maneras lo tienen escrito en el apunte, porque además lo preparé de acuerdo al libro de Stewart. Si ustedes quieren ir al libro de Stewart, se van a encontrar con conceptos muy parecidos, por ahí con más explicación, pero bueno, trataré de tomar lo más básico, así que lo pueden ver, es el apunte que tienen en el aula, o lo pueden ver también del libro de Stewart. Una función de dos variables, ¿no? Bueno, propiedades. Esta, como bien obvia. Siempre hablamos de que el límite, cuando x y tienden a determinado valor, ¿sí? A determinado punto, un punto A, B. Si la función que yo estoy evaluando, a la que le quiero calcular el límite, es x, ¿qué pasa? Ahí ni la considero, no me importa lo que hace y, porque mi única variable es x. Entonces, ¿qué voy a decir? Que si el punto x y tiende al punto AB y la función es x, ese límite va a tomar el valor de A. ¿Se acuerdan que en la práctica, para facilitar el cálculo, qué decíamos? Supónganse que teníamos el límite, esto es en R2, ojo. El límite cuando x tiende, no sé, a 5, de x más 3, ¿cómo hacíamos para calcular ese límite? Reemplazamos la x por 5 y hacemos 5 más 3, nos quedó 8, ¿sí? Es decir, que en la práctica buscábamos f de 5 para calcular el límite cuando x tiende a 5. Y eso es lo que poníamos como resultado. Acá la idea es la misma. Vamos a reemplazar la variable por el valor al que tiende. Como acá solamente estamos hablando de x, que x tiende a A, mientras que y tiende a B, bueno, lo que hacemos es reemplazar la x por A. Es por eso que nos da este resultado. Es exactamente el mismo concepto que acá para el cálculo, ¿sí?
como no tengo la y acá, y bueno, no me importa qué está pasando con la y. Por otra parte, si fuera el caso donde yo quiero calcular el límite cuando x y tiende a b y la variable que tengo es y, ¿qué pasa? No me importa qué está pasando con a, me importa que y va a tender a b. Entonces ese límite va a valer b. La tercera propiedad que vamos a usar, hay otras, pero bueno, estas son como las más básicas. Si yo tengo el límite con x y tendiendo a b de una constante, el límite de la constante nos daba la constante. Acá vale lo mismo. ¿Está bien? Bueno, con esto vamos a poder empezar a calcular límites. Son tres propiedades bien básicas, donde ¿qué es lo que nos está diciendo en concreto? Cuando piense en el límite del punto, voy a tener que pensar en qué le pasa a la x y en qué le pasa a la y. ¿Sí? Cuando pienso qué le pasa a la x, bueno, va a ser esta